Ahora vemos otro aspecto muy importante de la óptica geométrica relativo a los espejos en este caso, pero que se va a usar también para lentes, que es la magnificación, magnification en inglés, o aumento lateral, M. Se define como la razón entre el tamaño de la imagen I' sobre el tamaño del objeto I. Ahora hacemos referencia, digamos, a no solamente a hallar la imagen de un punto A que es A' como antes, sino ahora vamos a trabajar con todo un objeto de tamaño I vertical y el tamaño de la imagen I'. Y vamos a especular y vamos a demostrar cuál es la fórmula sencilla que me permite hallar el aumento lateral que provoca el espejo, que puede ser un aumento o disminución. Ya vamos a ver del tamaño según esta razón sea mayor a 1 o menor a 1. Después vamos a ver también que puede ser negativa y eso implica una inversión tipo patas para arriba, ¿cierto? Pero bueno, en principio definimos el aumento lateral como I' sobre I. Supongamos que si el aumento lateral valiera 2, siempre va I' arriba, obviamente. Si el aumento lateral valiera 2, que no va a poder valer 2 en un espejo así, pero si valiera 2, sería que I' es el doble que I. Súper sencillo este tema. Bueno, fíjense, acá he colocado un objeto cuyo tamaño, acá lo tenemos en azul, el tamaño del objeto es I. Y vamos a ver el tamaño de la imagen que se forma, que, que la trazamos acá en rojo. Y para ello he tomado datos del anterior análisis, para no repetir todo, pero antes analizamos que la imagen de un punto A ubicado más lejos que el centro de un espejo esférico cóncavo se formaba en este punto A' entre el centro y el foco, ¿m? En el eje focal también. Eso ya lo habíamos discutido y me he tomado de esa parte del análisis para no tener que hacer de vuelta todo. Pero acá, unas páginas anteriores, habíamos discutido ese tema y habíamos visto que para rayos paraaxiales, hasta 10 grados más o menos que la dirección del eje principal, ahora llamado eje focal, era totalmente válido que el punto A, objeto más lejos del centro que del centro de curvatura del espejo, se formaba en este punto A', que estaba claramente más cerca del centro que la mitad del radio, que en ese momento no sabíamos, pero que era el foco. Así que esa parte la omití para más simplicidad. Volviendo al análisis que estamos haciendo ahora de la magnificación, ya sabemos que A' tiene como imagen a A. Ahora vamos a ver dónde está la imagen de B, que es el otro extremo de la flecha. Acá puse un objeto que se diferencie bien, que tenga un lado de arriba y un lado de abajo, ¿cierto? Podría ser una vela, a veces se representa como una velita, porque tiene una parte de abajo y una llamita arriba, y además, bueno, emite luz. Bueno, si no emite luz, lo mismo, cualquier objeto iluminado va a reflejar un poco de la luz que recibe y por lo tanto no hay ningún problema de suponer que hay dos rayos incidentes en el espejo que parten del punto B. Acá están en azul los dos, ¿no? Y vamos a trabajar con esos dos rayos incidentes en el espejo. Vamos a ver dónde están los rayos reflejados, que son estos rojos, y a donde se cortan esos dos rayos reflejados, ahí va a estar B', que es la imagen de B. Esto nos va a permitir ver que este particular tipo de espejo, con un objeto colocado en esa posición y demás, tiene una imagen invertida, o sea, patas para arriba. Así que bueno, fijémonos, este primer rayo que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Esa es la primera regla súper fácil que ya habíamos visto en la regla de trazado de rayos. Y después usé la cuarta regla que le mostré recién, que es un segundo rayo que incide en el vértice. Justo en el vértice hay una normal que es la dirección radial, siempre la dirección radial, que es el eje focal, así que ahí tenemos un ángulo de incidencia que es igual al ángulo de reflexión para el otro lado. Así que le llamé I, a los dos son iguales, así que se refleja como vimos en la cuarta regla de trazado de rayos. Con dos es suficiente. Podría haber trazado más rayos, se podrían haber trazado más rayos, pero básicamente no sería interesante, ¿no? Pero bueno, si uno quisiera trazar más rayos, por ejemplo, uno podría trazar un rayo
incidente que pase por B y por ejemplo, que pase por el foco, ¿no? Si un rayo viene pasando por el foco, ese rayo se reflejaría paralelo al eje principal, ¿no? Bueno, y finalmente se deberían cortar en el mismo punto, ¿no? Así que bueno, ahí no parece que se estuvieran cortando bien en el mismo punto, pero bueno, si hago el cambio de dirección bien a donde debe ser, se podría observar. Bueno, no es necesario tampoco trazar 3, 4 rayos para demostrar que la imagen de B es B', ¿cierto? Con 2 es suficiente. Paralelo al eje principal, se refleja pasando por el foco. Rayo incidente impactando en el vértice se refleja con el mismo ángulo para el otro lado. Ahí está la imagen B'. Y por lo tanto, si hiciera lo mismo con todos los demás puntos de la flecha, vería que su imagen está en todos esos puntos sobre la misma vertical. Así que no hace falta más para demostrar que ahí tenemos la imagen I', ¿no? Ahí tenemos la imagen I'. Y vamos a relacionarla con el tamaño del objeto Y y con las distancias del objeto X, que es la distancia del objeto medido horizontalmente, por eso la letra X, ¿cierto? Con el vértice, y X', que es la distancia imagen, a la cual se forma la imagen del vértice. Así que eso va a ser el trabajo que tenemos ahora por delante, ¿no? Simplemente vamos a trabajar en triángulos, rectángulos, así que esto va a ser muy sencillo. Observemos el triángulo rectángulo AB vértice. AB vértice, que es este triángulo rectángulo. Trabajando ahí, tenemos que la tangente de este ángulo incidente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de Y es igual a Y sobre X, que es la distancia objeto. ¿Mm? En el triángulo, vuelvo a repetir, AB, B corta. Ahora, en el otro triángulo rectángulo, que está debajo, que sería este triángulo rectángulo de acá, A', B', vértice, en ese triángulo rectángulo vuelvo a calcular la tangente de I. Bueno, es R, el ángulo de reflexión, que es igual al de incidencia. Así que de nuevo, tangente de I es igual a ¿qué? Ahora I' sobre X', ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tangente de I es I' sobre X'. Observen acá que no puse I' sobre X', sino puse menos X', menos I' sobre X'. ¿Por qué? Ahí está aclarado en ese párrafo. La idea es que vamos a trabajar con ángulos simple, sin orientación, así que no le voy a llamar a este ángulo, por ejemplo, si este ángulo vale 20 grados, a este no le voy a llamar menos 20. Voy a trabajar con ángulos comunes en geometría, no en ángulos orientados como la trigonometría. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. La tangente de un ángulo agudo siempre es un valor positivo, ¿cierto? Podemos tomar la calculadora y sacarle la tangente a cualquier ángulo agudo. Tangente, no sé, de 20 grados, no puede ser tantos grados tampoco para ser paraxiales, pero la tangente es un número positivo, ¿no? De un ángulo agudo, ¿no? Para que sea negativo tendrá que ser un ángulo obtuso, pero para el ángulo agudo la tangente es positiva. Entonces, si la tangente es positiva y yo acá tengo que este tamaño de I lo quiero considerar como negativo, ¿no? Porque lógicamente está por debajo del eje focal, ¿cierto? Así que podríamos imaginar que tomamos un eje de referencia. Podríamos imaginar que tomamos, por ejemplo, una suerte de eje Y, ¿cierto? Una suerte de eje Y vertical y por lo tanto el eje X es horizontal y el eje Y es vertical y me interesaría considerar que Y es positivo, el tamaño del objeto, cuando va para arriba del eje focal y negativo cuando va por debajo. Esto va a ser bastante útil porque nos va a servir también para reflejar cuando la imagen está invertida. Así que si me interesa solamente el módulo, bueno, voy a tomar el módulo del aumento lateral, eso lo vamos a hablar después también. Pero por ahora tengamos en cuenta que me interesa también el signo que Y esta es positiva y que Y' es negativo porque va para abajo. Entonces, si Y' va a ser un número negativo, cuando saque la tangente de Y en esta segunda fórmula, en el triángulo A', B', B,
y la tangente de este ángulo de incidencia va a ser un número positivo porque este es un ángulo agudo, tengo que cambiar el signo a I'. Por eso hago menos I' sobre X'. Entonces I' es negativo, menos I' pasa a ser positivo, dividido X', que es positivo, directamente me va a dar positivo como debe ser. Si no, me va a quedar que la tangente de un ángulo agudo me va a quedar negativa. Y ahí vamos a tener un tropiezo, ¿no? Si yo hago que la tangente de I sea I' sobre X', y I' quiero que sea tomado como un número negativo, voy a tener un tropiezo ahí, ¿no? Entonces, para eliminar ese problema, le agrego un signo menos al I'. Bien. A partir de ahí, lo que voy a hacer simplemente es igualar. Como yo sé que I es igual a I, la tangente de I de acá es igual a la tangente I de acá. Si son iguales los primeros miembros, deben ser iguales los segundos miembros. Y por lo tanto va a quedar que I sobre X, que es el segundo miembro de la primera ecuación, es igual a menos I' sobre X, que es el segundo miembro de la otra tangente de I, digamos. Así que igualando esas expresiones, se va a encontrar una fórmula para el aumento lateral, ¿cierto? Una fórmula que no sea la definición, que ya está bastante claro que la definición del aumento lateral es I' sobre I. Pero quiero demostrar I' sobre I. Es la definición del aumento lateral, como es la razón entre el tamaño de la imagen dividido el tamaño del objeto. Pero ahora vamos a ver la fórmula práctica de cálculo del aumento lateral, que además de ser igual a I' sobre I, es igual a menos X' sobre X. O sea que yo, jugando o especulando o calculando las distancias objeto e imagen horizontales, las distancias X y X', también voy a obtener el aumento lateral que me está dando la lente. Por lo tanto, como hemos dicho recién, igualamos I sobre X a menos I' sobre X', y de ahí operamos, ¿cierto? Dejo de este lado el aumento lateral, o sea, I', y lo mando dividiendo y queda I' sobre I. X' lo mando multiplicando acá y el menos también lo mando para el otro lado y queda menos X' sobre X, haciendo simples traspasos de términos. Entonces vemos que el aumento lateral I' sobre I es igual a menos X' sobre X, despejando de ahí. Y ahí tenemos demostrada esa importante fórmula para el aumento lateral que la vamos a usar al igual que la fórmula de Descartes que relaciona la distancia objeto y la distancia imagen con la distancia focal, esas van a ser las dos fórmulas con las cuales vamos a poder resolver cualquier problema de espejos. Y también con la misma fórmula se van a resolver los problemas de las lentes. Así que es muy sencillo esto y trabajando de esta manera y con las convenciones de signo que vamos a relatar en el siguiente video, va a ser muy fácil trabajar, tanto con espejos de todo tipo como con lentes, a pesar de que en las lentes se produce un fenómeno de refracción y es totalmente distinto, el concepto de lo que está pasando, que la luz se está propagando, no importa, pero ya lo vamos a estudiar y finalmente van a ser las mismas fórmulas. Así que la fórmula de Descartes, 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen, es igual a 1 sobre la distancia focal, es la misma fórmula. Esa fórmula, sumándole la fórmula del aumento lateral, que tanto es la definición m igual a I' sobre I, como la fórmula práctica de cálculo menos X' sobre X, me van a permitir trabajar con los espejos totalmente y no voy a tener que hacer ninguna otra cuestión. O sea, no voy a tener que hacer ninguna otra forma más complicada de trazar rayos ni nada. Simplemente con esa fórmula van a ser resueltos los problemas de manera analítica, más allá de que podamos realizar una representación gráfica que me sirva, ¿cierto? Para trazar rayos geométricamente y demás. Pero esas son las fórmulas básicas para trabajar con espejos.